agregar su voto, ¿te parece? Para ya. Porque todos sabían. Yo también la desaprobé. ¿Dónde está el otro? El otro que teníamos comparado. Entonces, ¿cuál vamos ahora? Vamos a partir. Ya. ¿Usted va a abrir la sesión o no la abrí? Ya la abrí, ya. Ah, perdón. Ya. Vamos a partir con el artículo 5º. No sé si leo primero el artículo 5º aprobado en general y después vemos la indicación de los senadores, de los senadores Allende, O'Riordan y el senador Girard. El artículo 5º es el que sanciona, como el que se refiere como que dice a la vacatera. Artículo 5º. Las disposiciones de este título no serán aplicables a las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, chimeneas y demás sistemas de calefacción, refrigeración o iluminación domésticos, las que, en caso de exceder las normas de emisión correspondientes, se regirán por las disposiciones generales aplicables en la materia. El inciso segundo señala: tampoco se aplicarán las disposiciones de este título a la compensación de emisiones que pudieran o debieran adoptar, establecer, implementar o convenir las fuentes emisoras respectivas en los términos dispuestos en la norma, en un plan de contaminación o de prevención, en una resolución de calificación ambiental o en la ley. En el mismo caso se encontrarán las fuentes emisoras a que se refiere el Decreto Supremo número 43 del Ministerio del Medio Ambiente. Buenas tardes, senador. Ya, ¿Ya votaron todos ya, no? No, estamos esperando. Estamos especialmente pensando en votar entonces. Pongámosle 3-2 a todo lo que viene por delante, ¿les parece? Pongámosle 3-2 a todo lo que venga por delante. Y nos ahorramos economía procesal, legislativa, presión. No, pero ¿para qué? 3-2, dejémoslo todo así. Pero es que falta uno. No. Sería 3-1. No, que me dio el voto. Me dio el voto. Estamos en el artículo 5º. Voy a leer el artículo 5º aprobado en general, aunque ustedes ya lo vieron para el paquete. Artículo 5º. Las disposiciones de este título no serán aplicables a las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, chimeneas y demás sistemas de calefacción, refrigeración o iluminación domésticos, las que en caso de exceder las normas de emisión correspondientes se regirán por las disposiciones generales aplicables en la materia. Página 16, senador. Tampoco se aplicarán las disposiciones de este título a la compensación de emisiones que pudieran o debieran adoptar, establecer, implementar o convenir las fuentes emisoras respectivas, en los términos dispuestos en la norma, en un plan de descontaminación o de prevención, en una resolución de calificación ambiental o en la ley. En el mismo caso se encontrarán las fuentes emisoras a que se refiere el Decreto Supremo número 43 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece normas de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, como también aquellas emisiones de contaminantes al aire que hubieran fijado límites de concentración distintos de los anuales. Las honorables señoras Allende y Órdenes y el senador Girardi formularon la indicación número 26 para reemplazar el inciso segundo del artículo 5º por el siguiente. Tampoco aplicarán las disposiciones de este título. Cuando la emisión haya sido autorizada por causa de una compensación de emisiones que se pudieran o debieran adoptar, establecer, implementar o convenir para las fuentes emisoras en los términos dispuestos en la norma respectiva, en un plan de descontaminación o de prevención, en una resolución de calificación ambiental o en la ley mientras éstas estén siendo cumplidas. En el mismo caso se encontrarán las fuentes emisoras a que se refiere el Decreto Supremo número 43 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece normas de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. Tengo una duda, ¿no? Que ahora, esto último de la regulación de la contaminación lumínica, cuando nosotros aprobamos el proyecto, produce un cambio porque estamos aludiendo a algo que probablemente es anterior a lo que acabamos de aprobar, ¿o no? Ya no me recuerdo con exactitud, pero entiendo que debería ser
sometido a un proceso de evaluación, no sé, ya no me acuerdo cuál era exactamente lo que aprobamos. A ver, Charly, me recuerda. No, dentro de los compromisos que nosotros escribimos como Ministerio de Medio Ambiente, Sí. se mantiene la norma de emisión de contaminación lumínica, pero nosotros vamos a hacer una adecuación para que rija a nivel nacional y una especial para los sectores que se van a definir por los polígonos de ciencia y medio ambiente. El problema que yo le veo nomás a ambas reacciones es que hace mención al decreto supremo que lo establece, y entonces con la adecuación de la normativa seguramente va a ser un número distinto de decreto supremo. Entonces quizás, claro, claro, y sus futuras modificaciones, o podría ser que hable de la norma de emisión para la regulación de la Y que establece contaminación norma de emisión lumínica para- en general. Yo solamente... Esta disposición tiene sentido cuando se trata de un delito de contaminación basado en una cantidad. Cuando se trata de un delito de contaminación basado en contaminación más peligro, la disposición no tiene sentido. O sea, la limitación no tiene sentido si está pensada para contaminación más la prueba del peligro. Solamente tiene sentido cuando está pensada para normas de contaminación. Entonces, queda un poco extraña en la ley, aunque envía el mensaje que se quiere decir que la bagatela no se persiga, pero podría producir una situación de que efectivamente hay un sobrepaso de una norma de esta naturaleza que ponga en peligro y que quedaría exenta por esto. Presidente, un poco en el mismo sentido, efectivamente, si uno piensa en los sistemas de calefacción, si es que en grandes cantidades en Ciudad del Sur se llega a niveles de preemergencia mucho más altos de lo que se llega aquí en Santiago, o sea, y el riesgo asociado a esos niveles de contaminación es mucho más alto. Por lo tanto, si ese fuese el criterio, que el riesgo asociado a la superación de la norma, uno debería decir, bueno, no tendría sentido tampoco excluir los sistemas de calefacción. Entonces, por eso yo entiendo... ¿Ah? Debiera proponerse una indicación sustitutiva una indicación para suprimir el artículo completo. No, yo creo que... ¿Ah? No, yo creo que no, porque el incumplimiento de la norma de emisión ya constituye un delito de vehículo motorizado. Si ponen grave daño. Lo que pasa es que el incumplimiento, estoy de acuerdo, pero que un automóvil incumple la norma de emisión de vehículo motorizado, es difícil que genere un riesgo para la salud de la población. Eso es lo que digo. Muchos sí. Claro, pero muchos sí sería indeterminado. No, quiero decir... Es lo mismo que el sistema de calefacción, ¿no? En el fondo. Claro, es lo mismo que el sistema de calefacción. Por sí mismo no lo genera, Pero tú no sabes cómo podría ser. Un vehículo podría cumplir el tipo que habíamos establecido con la indicación anterior. Eso es lo que estoy aproximando. Así que esto sería irrelevante. Lo podríamos dejar así, de todas maneras, por caso que se modificara otro artículo. No entiendo. El tipo de contaminación ahora es contaminación con peligro. Contaminación con peligro es contaminación sobrepasar la norma más un peligro que se tiene que probar. Por lo tanto, no tiene una regla de cantidad o de naturaleza de la emisión, sino que contaminación más peligro. Esta regla lo que dice es ciertas contaminaciones porque nosotros presuponemos que esas normas son bajas, por decirlo así, porque están pensadas en la acumulación de grandes cantidades de vehículos circulando, no van a causar peligro. Pero quizás eso yo lo podría decir respecto de la contaminación de los vehículos motorizados menores, pero como dijo el subsecretario, según las cuencas hidrológicas, una contaminación de un sistema de calefacción importante podría sí causar peligro. Entonces, es una regla que está pensada para el sistema de contaminación en cantidades y no para el sistema de contaminación más prueba de peligro. Sí. Entonces, ¿tú qué propones? Yo propongo que, si se quiere dejar explícitamente que no son los vehículos motorizados, porque suponemos que se reduzca exclusivamente los vehículos motorizados y que diga doméstico, pero no sé si hay reglas realmente domésticas de emisión doméstica.
Es que yo comparto, yo lo decía no porque quisiera sacar los calefactores. Yo entiendo en el fondo que un calefactor o un automóvil por sí mismo es difícil que genere el riesgo. Si lo que dice el profesor es, cuando se suman muchos, evidentemente se puede generar un riesgo, pero ahí también el criterio de imputación del delito a una persona en particular es mucho más difícil. Entonces yo creo que dejarlo no afecta en nada. No afecta porque en definitiva es difícil que yo le impute a toda una cuadra que por sus emisiones genera un riesgo para la salud de la población, no sé, en la ciudad de Coyhaique. Sí, yo conozco muy bien el tema. Es imposible que un solo calefactor genere Un riesgo. peligro. O sea, la suma de todos los calefactores de Coyhaique sí. Sí. Pero ni siquiera uno podría decir, mire, esos 10 calefactores son responsables. No sería. Claro, es difícil determinar la responsabilidad en el fondo. Ahora, ¿Qué pasaría si lo sacamos? ¿Cuál es la relevancia? Sacarlo va a ser bien preciso. Si lo sacamos no pasa nada con la ¿Y si lo- naturaleza de las normas. Y si queda como una señal de que no se persigue esa bagatela. Claro. Pero Lo que pasa es que el miedo es que a un pero fiscal si hay una que no norma tiene particular, en una cuenca hidrográfica particular, No, y el mío que podría generar es un fiscal que no tenga mucho criterio para la aplicación de la norma y que podría eventualmente perseguir a los habitantes de una ciudad por esto. O sea, bueno, retirémosla. No. Si ya está aprobada. tendrían que Habría que dejarla. o se sustituye o se aprueba. Aprobémosla, si tampoco es un... Tampoco tan grave. Pero ¿qué pasa con la indicación de la senadora Allende? Con la número 26. También La 26 es de La 26. de Allende, Sí, Órdenes y Girardi. Girardi. Ah, es la que estamos, esa es la que Es la que estamos viendo. viendo. Ajá. Esa es la que estamos viendo ahora. Es la que estamos viendo ahora. Esa la aprobamos. Oh, esa no la hemos votado. No, es que primero estaba mirando el artículo aprobado en general, que no tiene... Sí, pero ahora viene la indicación. Sí, Por la indicación va la misma... sí va en la misma... La misma línea. yo le cambiaría la mención al Del artículo del 43. número. Ya. Ya, solamente eliminaría... O sea, en el mismo caso se encontrarán las fuentes emisoras Sí, le modificamos el que establecen normas de emisión para la regulación Sí, de la contaminación lumínica, sacándole el número Sí, del decreto claro, porque supremo. afecta Ya. con el decreto O sea, supremo. aprobada con... Con se aprobaría modificación. con modificación. ¿La ponemos en votación o...? David. Sí, con esa modificación. Sí. Yo No, tiene que votar. esto. Senador, con la modificación que se elimina la mención al artículo decreto supremo número Contra. 43. ¿Ah? Contra. Senadora Órdenes. A favor. Senadora Allende. No estoy de acuerdo con Presidente. A favor. 3-1 en contra. Con esa David tiene que con buscar a tu modificación. socio para no que están aislados. Tiene que buscar a tu socio. ¿Qué le pasó al senador? Con modificación. Está en la cuenta pública, todavía está en contra. Ya, enseguida. Había unos sanguchitos y Rafael... No, Lo atraparon. Ya, enseguida viene el título segundo que trata de los delitos especiales de daño ambiental y que contiene los artículos 6º, 7º, 8º y 9º. El artículo 6º, voy a hacer una mención rápida, considera los delitos especiales de daño ambiental. El 7º sustituye el 291 del Código Penal, el artículo 8º agrega un artículo a la Ley de Monumentos Nacionales, en tanto que el artículo 9º establece que el que sin autorización vertiere o introdujere, mandar emitir sustancias en el agua, el suelo y atentare contra la salud de las personas será sancionado. Y la indicación 27 del honorable senador señor Proes es para eliminar los artículos 6º, 7º y 9º, dejando solo lo que se refiere a los monumentos nacionales. O sea, la modificación... O sea, ¿ah? Deja el artículo 8. Deja el artículo 8º. ¿Dónde dice que lo deja? Porque aquí dice Porque ¿cuál deja? El que elimina 7. artículo, porque arriba Los otros ya dice son delitos, en el fondo los considera con apellido ambiental. 6, 7 y 9. Ah, tiene razón, ahí queda el 8. Sí, Es que no veía ese sí. título. Lo de Proes, sí, es que eso es lo que hay. ¿Ah?
Indicación 27. Senador, me le están explicando. ¿Perdón? No, es que parece que yo lo interrumpí a usted. Vamos a votar. Página 16. 16, 17. 16. 16. 16, 17, o sea, 16, 18. No, yo me voy a abstener en este caso en particular. Voy Ya. a admitir mi procedimiento. Ya. Entonces la indicación número Yo 27. entiendo la lógica. La lógica que hizo Proens cuando presentó la indicación que estaban en relación, ¿verdad?, a lo que ya se había presentado con anterioridad en otros artículos. Por eso, y como ya no se aprobó lo otro, no tiene mucha lógica. Se abstiene. Y cada uno por uno, senadora Órdenes. ¿Ah? Rechazo, senadora Allende. Rechazo, senador Girardi. Rechazo. Se rechaza 3 por 1. Ahora sí, Ahora viene una... ¿Por qué no lo lee mejor? leo el artículo 6. No, porque me pidió. Hay una consulta suya. ¿Quiere que lea el artículo 6? ¿No lo eliminan en estas leyes? ¿Ah? Es en la página 16. A ver, la página 16 del comparado. Sí, ahí parte. Tratamos de rechazar la Sí, pero él quiere hacer una cosa. No, se mantiene, pero él quiere. No, es que yo quiero proponer una modificación de ese artículo. Acabamos de ver la situación de Osorno y a mí me parece que nosotros debiéramos establecer la posibilidad de que exista una acción penal que sea expedita en situaciones como esta. Y la idea es preguntarle al profesor Matus cómo se podría establecer eso, porque hoy día sería una atribución solo que puede hacer o requeriría que lo hiciera el Ceremi de Salud. Pero yo creo que esto tiene que ser una situación que la ciudadanía pudiera impetrar, o el alcalde o los representantes de la comunidad. Entonces, profesor Matus. Bueno, señor presidente, lo que sucede es que en la situación específica de la ciudad de Osorno, el tipo penal que es más aplicable es el artículo 315 del Código Penal, que dice: el que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo público, en términos de provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiera, distribuyera, etcétera, etcétera, sufrirá la pena tal. Y después viene el caso en que estas muertes no se produzcan, sino que sean el peligro de que ello suceda. Y la disposición establece que en caso que se produzcan muertes y lesiones es acción penal pública, y en caso que no se produzcan muertes y lesiones requiere la iniciativa del secretario de salud, del director general del Servicio Nacional de Salud. Tiene que hacer una denuncia. Y eso limita la acción penal en los casos en que no se produce para el 315. Solo para el 315. Pero como ya señalé, un delito va junto con 315, 16 y 17. Son delitos contra la salud pública. Están pensados para la contaminación de agua, comida y otros elementos destinados al consumo público. Y en ese sentido son algo diferentes a los delitos que están aquí, pero si se quisieran incorporar, habría que incorporarlo directamente en el artículo 6 para las otras reglas especiales. Pero estimo yo que... tengo dudas de la Secretaría de Salud en este caso. Es que no debiera, por ejemplo, que un vecino, una vecina afectada pudiera, o el alcalde pudiera, o el Ministerio Público pudiera. O sea, si nosotros ya tuviésemos aprobado esta legislación, sería podría dejar. No, se me quedó aprobada. No, ahí sí. No, porque no fue en el río. En la cosa. A esta lista. Por eso hay 315. La modificación al 315. Entonces hay que agregarle también este. Profesor Mato, yo tengo una consulta y al subsecretario. Yo digo que si nosotros ya tuviésemos aprobado esta ley como está, digamos, por lo menos este artículo 6, etc., yo digo que perfectamente
los vecinos o el alcalde o cualquiera de las organizaciones que hoy día estamos hablando del ejemplo de la situación de Osorno, podría perfectamente hacer una demanda, una querella para que el Ministerio Público, digamos, tome carta. Y podría hacerlo el Ministerio Público en función de que existiría como delito ambiental. Es que, grave. Claro, vamos a decir, por lo que yo entiendo la situación fue la siguiente. Estaba operándose la planta de procesamiento de agua. La planta de procesamiento de agua no es el curso de agua natural. No. Es un lugar donde se recoge el agua, se deposita y se procesa. Exacto. Se estaba operando esa planta y por un error en la operación, una cantidad de petróleo cayeron sobre el agua que estaba siendo operada para distribuirse. Es decir, no estaba en el curso de agua natural. Como no está en el curso de agua natural, las disposiciones ambientales están pensadas para el curso de agua natural y para los lugares naturales, por decirlo así. Y generaría una discusión inmediata, porque ¿para qué estaría el artículo 315? Exactamente, el 315 está para el curso de agua no natural, sino para los dispositivos que proveen agua para el consumo público. Y este es exactamente el caso. O sea, el caso más cercano. Naturalmente, si hubiera un rebalse al río Rahue, podríamos ver por lo del rebalse. Sí, el 291 o el 136, si además del rebalse se produjese pérdida del recurso hidrobiológico. Pero lo que efectivamente afectó a la población no fue el rebalse al río, sino la contaminación del agua ya recogida en la planta para la distribución. O sea, 315. Perdón, en ese caso, esta ley, perdón, presidente, en ese caso, esta ley de delito ambiental, en el caso de Osorno, si está vigente, ¿cómo se aplicaría? No se aplicaría a menos que la pusiéramos 315 directamente en el artículo 6. Porque tenemos que ponerlo, porque yo cada vez que he intervenido se ha dicho, si tuviéramos la ley de delito ambiental, tendríamos preso a los ejecutivos, a las empresas, ¿no es bueno, cierto? Y exactamente las reglas especiales de esta ley son precisamente para dirigirse a los ejecutivos primero y no al operario. Pero no en este caso en particular, porque no es un cauce natural. No en este caso, porque todas las leyes ambientales están pensadas para los cauces naturales y por eso habría que incorporar el 315 al 317. ¿Y cómo lo podemos hacer para derivarlo allá? Yo me he ido con... Yo creo que todos en esta sala estamos conscientes de que lo que queremos buscar es que exista la posibilidad penal, de acción penal. Senadora, yo lo que propongo es muy sencillo, poner en el artículo 6, empezar por poner el artículo 6, donde dice que tendrían que ponerse de acuerdo, no sé cómo reglamentariamente, de una indicación para agregar al artículo yo creo que hay unanimidad para incorporarlo. 315 a 317. 315 tendría que hacer mención al 315 al 317 del Código Penal. Del Código Penal. Que es este caso. Sí, yo estando totalmente de acuerdo con el tema de fondo, yo no sé si es propiamente un delito de carácter ambiental lo que se generó o más es hacer una regulación que fuese en la ley de la regulación sanitaria de la prestación de servicios sanitarios. Que es un delito ambiental, pero que tiene consecuencias sanitarias, como todos los delitos ambientales. Pero porque no es un daño, lo que digo yo, a un cauce, un río, sino que fue un accidente dentro de la planta. Sí. Entonces... Eso es lo que yo no tengo... ¿Qué es lo que el medio ambiente tú dices? No, sí estoy de acuerdo, pero en el fondo al final todos los delitos serían ambientales. Bueno, pero mira, yo pienso que es la oportunidad, es la oportunidad para hacer algo que hoy día no está en la ley y que creo que el país reclama entero, o sea, el propio gobierno, los parlamentarios. Yo he escuchado a todo el mundo decir que no, y hablar de que debieran tener una sanción penal, ¿te das cuenta? Efectiva. Entonces, yo creo que la responsabilidad nuestra es ponerlo acá. Entonces, lo que vamos a hacer, Magdalena, es incorporar el 315. A ver. Presidente, dado el catálogo, ¿no es cierto?, de infracciones que está contenido en el artículo, ¿cuánto? ¿El sexto? ¿Ya? Sexto, ¿verdad? Todos estos delitos existen hoy día, ¿verdad? Se están incorporando dentro del catálogo de delitos. Y falta el del 315 del Código Penal, que expresamente, ¿no es cierto?, habla de este tema. Chuta, yo por favor no quiero quedar de mentiroso en lo que he dicho, pero ¿estamos todos de acuerdo? Me parece razonable. O sea, se agrega solamente... Lo que yo le propongo es, si están de acuerdo, por unanimidad, incorporar al listado, después del 291 el Código Penal, creo que sigue, 291, 315 a 317. 315... No.
291, 291. coma 315, 316 y 317. ¿Quién no olvidó? Y ahí incorporamos tanto el caso del vertimiento doloso para envenenar el agua, como el caso de una imprudencia que en el código se castiga en el 316 cuando se hace imprudentemente. Y el caso del accidente, es decir, verdadero accidente, de que es un imprevisto imposible resistir, está el artículo 10, número 8, que excluye la responsabilidad penal en el caso fortuito. Ahora aquí en Osorno falló la piedrecita. Mayor. No saben ustedes la piedrecita, ¿no? Que el operador decía que con una piedrecita hacía funcionar el reloj y con eso lo hacía activar el sistema. Y con eso sabía si es que tenía o no tenía. Eso se llama imprudencia. El combustible. Eso se llama negligencia. Aprobado, se agrega 315, 316, 317. ¿Ya? Ya. A continuación de 291. Aprobado. Ya, una niña. Después vemos la más reglamentaria. Perdón, otra cosa. Profesor. Es que habría que agregar, una vez que está aprobado esto, para hacerlo compatible con el sistema, habría que agregar un artículo final que modifique el artículo 315 suprimiendo en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, suprimiendo el inciso quinto y sexto, que son las reglas procesales que determinan cómo se inicia la acción penal, que son distintas a las de la ley. O sea, nosotros hacemos mención al 315 del Código Penal, pero Sí. independientemente de eso, al final le vamos a tener que quitar Al Código Penal. al Código Al 315 al del Código Penal, 315 dos incisos dos que hacen incisos que referencia- son los que limitan la acción penal, Ah, que requieren previa denuncia, Ya. etcétera. Que es distinto el sistema que está en la ley. De acuerdo. Aprobado, acordado. Una última pregunta. Jean-Pierre, perdón, presidente. Jean-Pierre, ¿dónde hacemos el retiro de estos incisos? ¿En una disposición final? Al final. Disposiciones ¿Al final? varias. Ya. Disposiciones varias. Al final de las disposiciones varias. Ah, ya, perfecto. Ya, sigamos. Era un orden. tenemos que ir a la página 20. Vamos a la página 20, al título tercero de los delitos que afectan el correcto funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y del sistema de seguimiento y fiscalización a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Oye, leo el artículo 10 aprobado en general. Sí. Ya. El artículo 10 aprobado en general señala: será castigado con presidio menor en su grado medio y multa de 101 a 500 unidades tributarias mensuales el que a sabiendas presentar o mandar y presentar información falsa en una solicitud de calificación ambiental de pertinencia en un plan de reparación o en un programa de cumplimiento. Las mismas penas involucran al que a sabiendas presentar o mandar y presentar información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o descontaminación. Será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales el que debiendo saber incurriera en las conductas descritas en el inciso anterior. Enseguida viene la indicación del Ejecutivo, que reemplaza el artículo 10º por el siguiente artículo 5º. Será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales el que a sabiendas presentar información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en virtud de normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación. Esa es la indicación del Ejecutivo. ¿Te ofrece la palabra? Sí, yo, presidente, para retirar mi indicación número 29, por favor. Y el senador Provenza 28. ¿Sí?
Indicaciones 28 y 29 retiradas. ¿Se retira? Aquí viene una continuación. Queda la del Ejecutivo. Queda solo la del Ejecutivo. Entonces pongan en votación la del Ejecutivo porque ya sabemos cuál es su ¿Cuál? ¿El 30? En votación. La del Ejecutivo. Sí, ya está. Ah, la del Ejecutivo. Perdón, A ver, la senadora. yo tengo una duda. ¿Cuál es el cambio que hace en el fondo el Ejecutivo? Porque Yo también. me gustaría que me lo explicara más el societario, porque sube las unidades tributarias, pero lo que quiero saber es, porque está mucho más sintético, el otro como que hace mucho más posibilidades de información salta, una solicitud de calificación ambiental, de pertinencia, en un plan de reparación, que a sabienda, etcétera, etcétera. Y yo no sé, acá parece que se limita solamente a sabienda que presentar información falsa para quitar cumplimiento de obligación impuesta. Yo no sé si esta síntesis es mejor redacción que la que teníamos o de alguna manera lo reduce aunque aumente las penas. No sé si me explico. Parece que redujera las causales o no. La información falsa, por eso, las posibilidades de acción falsa. Sí, presidente. Quiero entender. Presidente, no, a mí es que nosotros tuvimos esta presentación de esta indicación también y la entendíamos en el sentido de que el caso de la información falsa, ¿no es cierto?, de una resolución, entendíamos nosotros que es la superintendencia la que tenía la potestad sancionatoria respecto de esa situación, o sea, ya estaba contenido en el... Ya, yo lo entendía así, por lo menos, ya, y como estaba en ese contexto ya la facultad es la superintendencia y bueno, que ellos califiquen el carácter de la información falsa. Y por eso nos restringimos solo y exclusivamente al aumento de la multa, ¿no? Quiero saber cuál es la diferencia. La diferencia es que nosotros reducimos el presidio menor, o sea, la pena corporal, y aumentamos la sanción por multa al doble de unidades tributarias anuales y limitamos en el fondo a normas de emisión, normas de calidad y planes de prevención de descontaminación la entrega de información falsa. Ahora bien, la propuesta que hacen en el texto aprobado en general, yo creo que es un poco redundante porque pone 2 veces la resolución de calificación ambiental, 2 veces norma de emisión, 2 veces planes de reparación. En el fondo, las mismas penas se impondrán al que se hayan de presentar cuando parte ahí. Dice nuevamente, no sé, habla del plan de reparación, vuelve a hablar del plan de reparación, del programa de cumplimiento vuelve a hablar, en el fondo. Sí, pero hay una diferencia, perdón. Sí, es más amplia en el fondo la de la columna de la izquierda. Exacto, es más amplia. Pero igual tiene algunos problemas de redacción porque vuelve a reiterar algunos de los instrumentos. De acuerdo, uno podría ver si, perdón, presidente, yo quiero ver si reitera, pero a mí lo que me parece importante es que nosotros mantengamos la pena de la presión presidio menor o su grado medio, por ese lado, más que la multa como tal, porque justamente estamos hablando de delito ambiental. Entonces, a mí me interesa mucho que dejemos una señal clara de que somos capaces de tener, digamos, penas en situaciones como esta. Entonces, yo creo que si está repetido eso se le puede arreglar, pero efectivamente creo que es mejor mantener esa penalidad y me da la impresión igual que sigue siendo más amplio el abanico de lo que ya teníamos aprobado como para incurrir en la causal de una información falsa. Señor presidente, en primer lugar quisiera, lo que dijo el señor Sandoval, cuando se discutió en general, el planteamiento original era presentar o mandar presentar, que son 2 conductas diferentes, tomando la regla del medio de la contaminación de agua, porque el que presenta físicamente puede mostrar una discusión de quién es el que presentó, si presentó el abogado o el secretario, o si mandó presentar el titular del proyecto. Entonces, por eso se pone presentar o mandar presentar, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que decía el señor Sandoval tiene una dosis de razón importante. En el proyecto original decía información incompleta. Y eso es lo que se discutió y se dijo, mire, cuando es incompleta la información, la superintendencia o sea, en realidad, primero el sistema de evaluación de impacto ambiental y después la superintendencia tiene las facultades para que le completen la información. Pero no tiene las facultades para sancionar la falsedad. Y entonces, o sea, la puede sancionar, pero no es el mismo caso que la falsedad. Por ejemplo, cuando alguien pide un subsidio y presenta un documento falso, comete un delito para pedir un subsidio. Entonces, para pedir un permiso ambiental
y presenta un documento falso, que la superintendencia y a veces el servicio no están en condiciones de evaluar, como son en general, no comete ningún delito. Y esa era la razón por la cual quedó reducido a la presentación de documentos falsos y se eliminó la parte incompleta. Una vez hecho eso, entonces hay que distinguir dos situaciones. La situación de la obtención del permiso, que es la primera parte del inciso primero, cuando uno presenta documentos falsos para obtener un permiso, una resolución de calificación ambiental, etcétera. Y la segunda parte, que es la más frecuente, aunque uno no crea, la segunda parte es más frecuente, no se presentan documentos falsos para obtener un permiso solamente, sino también para dar razón de cumplimiento, para ponerlo así. Puchuncaví, Quintero. Los mayores problemas son los registros que tenemos. Y cuando es un emprendimiento verdaderamente importante, grande, por ejemplo un emprendimiento minero, no hay ninguna posibilidad, de que los funcionarios fiscalizadores antes o al momento de recibir los documentos vayan a verificar que todos los monitores digan exactamente lo que está diciendo, etcétera. Y por eso se dejan los delitos de falsedad para el caso en que se descubra posteriormente y uno dijera, ve, usted me entregó un documento falso que me permitía funcionar. O como en el caso de Osorno, un documento que dice, no, si nosotros tenemos, si esto fuera así, un sistema de mediciones que no tienen. Hasta que no se produce el problema no se puede saber. Por eso se deja la falsedad. Sí. A ver, lo que yo entiendo, el Ejecutivo lo que plantea es bajar de a grado mínimo el tema presidio, ¿verdad? Presidio menor es su grado mínimo y aumenta la multa. Nosotros, el ejercicio es al revés lo que aprobamos. Y el tema de la información falsa se saca cuando sean obligaciones impuestas en una información falsa respecto a cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, que a mí me parece que es bien relevante. Yo eso no lo eliminaría, presidente. Sí, presidente. Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, lo que plantea el Ejecutivo. Como ya se señala, ¿verdad?, disminuye la pena, aumentamos la multa, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que ahí está en el hecho de que lo que queremos evitar es que se produzca el delito, ¿no es cierto? ¿Ya? Privilegiar que sabiendo que en aquel eventualmente quisiera incurrir en algún delito, sabe que va a tener que pagar lo que tenga que pagar. Me da la impresión, entiendo un poco que la cosa vaya por ahí. Lo segundo, entiendo, respecto de la lectura también del artículo 10, en realidad hay algunos temas ahí medios difíciles de leer. Quizá haya que replantearlo, no sé, rediseñar el desarrollo, porque será castigado con presidio menor, etcétera, a quien a sabiendas presentare o mandare presentar información falsa en una solicitud de calificación ambiental de pertinencia en un plan, las mismas penas se impondrán al que a sabiendas presentare o mandare presentar. O sea, creo que ahí hay algo de un poquito también de reacción. Y lo último, solamente para preguntarle al profesor, porque en el tema, ¿no es cierto?, de la normativa de la superintendencia, efectivamente en su artículo 36, ¿verdad?, en su letra D señala: hayan entregado información falsa u ocultado cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción gravísima. ¿Cómo leen estos dos aspectos? Por eso, cuando nosotros dijimos, bueno, saquemos esto, ¿verdad?, porque ya está lo otro, está inspirado en esta letra D del artículo 36. Señor presidente, contestando al señor Sandoval, efectivamente existe esta disposición, pero cuando una persona presenta un documento falso para obtener un subsidio, la administración le priva del subsidio y además se le envía a la justicia criminal. Y esta es exactamente la misma situación. Es decir, hay casos en los cuales no hay ningún problema, de hecho hay sentencia de la Corte Suprema, en que cuando se trata de cuestiones que se ven al mismo tiempo en la jurisdicción administrativa y en la jurisdicción común, se pueden imponer sanciones por los mismos hechos. Entonces, en este caso, efectivamente existe esta sanción administrativa, pero también puede existir la sanción penal. ¿Cómo existe la sanción? Yo lo único que le digo es, en nuestro sistema jurídico, una persona que pide un subsidio con información falsa está expuesta a cometer un delito y a perder el subsidio. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, una persona que pide un permiso para explotar una actividad económica de más de no sé cuántos millones de UTM,
que pide el permiso con información falsa solo está expuesto a la sanción administrativa. Y yo creo que eso es completamente... Bueno, en eso nosotros la comisión tiene una claridad absoluta. Entonces no te doy la palabra, pero nosotros lo tenemos hiper resuelto ya. Es que no, que aquí cuando nosotros hablamos del que será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales, hay que tener en consideración que estas penas no son las aplicables a las personas jurídicas, sino que solo a las personas naturales. A las personas jurídicas nosotros le aplicamos la pena establecida por hacerle efectiva la responsabilidad para la persona jurídica. Y también para clarificar una cosa, también cuando yo presento un documento falso por un subsidio me persiguen penalmente, pero el hecho de que no me otorguen subsidio no es una sanción administrativa, sino que es que no cumplo los requisitos para que se me dé una prestación por parte del Estado, pero no es una sanción administrativa. El que no es una sanción que no me otorguen el subsidio, es porque no cumplo los requisitos y estoy presentando un documento falso. Y lo otro que también me gustaría precisar, es muy distinto hablar de documentos falsos que de la información falsa. Una cosa es yo puedo falsificar un carnet de identidad y otra es que la información que contenga un documento sea falsa. Y eso es de un criterio mucho más subjetivo que el de la falsificación del documento propiamente tal. ¿Me entiendes? O sea, es distinto falsear una escritura pública que el documento que contemple la escritura pública sea falso. O sea, no el documento, el contenido de la escritura sea falso. Lo que vamos a proponer es, vamos a retirar la indicación, Isabel, vamos a retirar nuestra indicación y vamos a votarla al Ejecutivo, ¿les parece? No, o sea, pero yo no estoy de acuerdo con la indicación porque produce la pena. Por eso, vamos a votarla al Ejecutivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces... La indicación en nuestra no le hace una institución. ya. No, Ok. Por eso Entonces pongamos en votación. Y después después viene la otra. Ya, en votación la indicación, senador Sando, se me cambiaron los acentos, senador Sandoval. Senador Proet, ya, a favor. Senador Sandoval. La vida que vamos a ganar, a favor. Senadora Órdenes. Ejecutivo en contra. Senadora Allende. Contra, voy a dejar claro que a nosotros nos interesa la información, no documentos. Senador Girardi. Interesa que no se haga delito. Se rechaza la indicación 3 por 2. Ya. Enseguida vienen las indicaciones 30, 31. Bueno, vamos a ir por las indicaciones. ¿Cuándo viene? Página 21. Sí. Tenemos que retirarla. ¿La van a retirar? ¿La 30 y la 31? Sí. Era el texto general, la Retira. 30 y 31 retira. En todo caso, yo sugiero que el artículo 10 le eche una mirada en la redacción, porque me parece media muy raro el texto. Que lo revise la secretaria. Lo va a revisar. Ya. La indicación 32 también se retira. y la 33. No sé. Sí, así dice la senadora Allende. Sí. Y la 33. La 33 está subsumida en su tipo... ¿Cuál es la diferencia? Lo del primer, la primera parte del derecho. Porque hay muchos consultores que son presionados por sus mandantes para poder distorsionar los datos. Pero no está dentro de lo que habíamos hablado antes. Nosotros queríamos explicitarlo, porque no está porque quien presenta la información es el titular del proyecto. Ya acá lo que queremos es agregar los consultores y técnicos. Claro, pues Entonces vamos a poner indicación y la idea nuestra es aprobarla con modificación. Bueno, la 30 y 31 están retiradas. al titular del proyecto La 32 también. La 32 también. Se vamos a La meter. 30 y 31 están retiradas. Y 32 también. 32 Cualquier también. día los 32 la había votado a favor. Y vamos a 33. Vamos a 33. La indicación 33. Presentado a favor, yo la votado en contra. Mire, la sanción penal esa la aprobamos todos, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Ya, vamos Ya, indicación 33.
de los senadores señoras Allende y Órdenes y senador Girardi para introducir un inciso tercero del siguiente tenor. Incurrirán en las mismas penas del inciso primero los consultores y técnicos que, sabiendo o debiendo saber, presentaren a su mandante información falsa o distorsionada. Vamos a probar nosotros con modificaciones, porque queremos probarla ¿Sin poner debiendo saber o qué? No, sin distorsionadas. O sea, información falsa. Punto. Muy subjetivo eso. Ya, la pongo en votación. ¿Qué vamos a votar aquí? Se va a votar. Se me dice que vamos a presentar esto con una enmienda. ¿Pero qué enmienda? ¿Dónde está? No está, pero... ¿No la tienes tú? ¿No la tienes? Sí, yo tengo acá, incurrirán en las mismas penas del inciso primero los consultores y técnicos que... Sabiendo, debiendo saber, presentar a su mandante información falsa o distorsionada. No, por eso, pero eso es lo que él tiene. Entonces digo que la queremos probar. La quieren... Quiero ver antes la indicación para poderla votar acá. Hay que eliminar la expresión o distorsionada. Eso es lo que están proponiendo los autores de la indicación. En la página 22. Ya. O distorsionada. Que llegue solamente esta información falsa. ¿Ya? Esa es la indicación propuesta con modificaciones de los mismos autores. ¿Qué va a pasar con alguien que metió un error y alguien contrató un profesional, contrató un técnico y el técnico hizo una información y... ¿No? Presidente, ¿me permite? Yo voto en contra. Sí, yo también quiero que me aclare el tema de técnicos. ¿Estamos hablando de técnicos privados o los técnicos de los servicios que se coluden con los privados? ¿Cuál es el sentido de esto? Porque ya hemos visto muchos temas en los cuales las intervenciones de externas sobre los funcionarios es tremenda. Entonces, el funcionario que se deja presionar por una instancia así también debe ser tan responsable como el que lo induce a cometer la norma. Bueno, por eso se y refiere sea del ámbito político, privado, de donde sea la presión, tiene que tener la misma sanción se todos. refiere fundamentalmente a los que presentan información falsa, por lo tanto estamos hablando del proponente, estamos hablando de la empresa. Se responsabiliza al que la presenta, pero también a los funcionarios que concurren y que son cómplices de la información falsa. Esa es la idea. Presidente, pero yo creo también, presidente, que aquí, si vamos a abordar el tema de la manera que lo plantean, deberá ser todas aquellas personas que incurren presionando para sacar una información más allá de lo que la ley permite. No solamente al titular, al técnico que trabaja, al funcionario que trabaja, sino que también a aquellas personas que presionan desde otro ámbito para sacar adelante proyectos que hoy día a lo mejor no lo son. La palabra Isabel y después al subsecretario. En los términos que está planteando... Perdón, en los términos que está planteando... En los términos que está planteando el senador Provence, yo puedo entender en el siguiente sentido. Yo creo que ¿a dónde apunta esto? Existe efectivamente presión por parte de titulares de proyectos que le pueden decir al consultor o al técnico, mire, ajústeme estos datos a esto porque yo necesito que esto se apruebe. Hay una presión que le hace el titular del proyecto al técnico. Esto puede ocurrir en el ámbito privado, pero también podría ocurrir en un ámbito público que una autoridad pudiera decirle, me ajusta esto. Entonces, lo que nosotros estamos tratando con esto es darle una herramienta que eventualmente ese consultor, que aquí donde yo creo que podría a lo mejor incluir que sea privado o público, pero que ese consultor pueda decirle con esta herramienta al titular del proyecto, ¿sabe qué? Yo no lo voy a alterar o no puedo entregar esta información porque a mí me puede significar un delito penal. O sea, tenga herramientas para negarse a ser sometido a presión, porque lamentablemente la experiencia nos demuestra que muchas veces, no siempre, pero hay casos en los cuales nuestros técnicos o consultores son presionados para que ajusten datos, para que esto pueda ser pasado en un proceso de evaluación. Entonces, aquí lo que estamos tratando es, eso es lo que yo entiendo, de darle herramientas para que esa persona eventualmente pueda negarse a entregar esos datos sabiendo que lo que está haciendo es falseando una información o manipulando una información para que se ajuste a los propósitos del proyecto. Entonces, yo no sé si eso es
como está dicho así en genérico, se incluye privados y públicos. Si es así, o entramos en un área compleja eventualmente con el pensar en técnicos o consultores públicos. Yo creo que el tipo, al principio, en el artículo 10 original, dice: el que a sabiendas presentare o mandare presentar, no distingue si el consultor, el titular, en el fondo es suficientemente amplio como para no tener que incluir en particular las personas, porque si uno podría hacer un listado completo al final de... Porque dice, el que a sabiendas presentare, o sea, el que hace la presentación, o mandare presentar, es decir, el consultor que manda a presentar al titular información falsa, también está incluido dentro de ese tipo, estimo yo. Está incluido en el artículo 10. Sí, pero nosotros queríamos dejarlo explícito y claro que también aplica a consultores. No, porque además, si tú mandas a presentar. A mí dice el que a sabiendas presentar, pero ¿a quién? Esto se entiende que está en el contexto del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Y técnicamente quien presenta el proyecto es el titular del proyecto, por lo tanto el consultor queda en la sombra. Rafael. Gracias. Presidente, yo creo que esto hay que acotarlo bien, porque en una empresa o consultores individuales, si una empresa que hace el trabajo, no todos los consultores de esa empresa están abocados a un mismo proyecto. Por lo tanto, esto tiene que esclarecerse, que los consultores serán aquellos que tienen injerencia en el proyecto que se está realizando. ¿Ya? Que hay un poder de decisión, pero no pueden ser todos los técnicos de una empresa consultora que trabajan en diferentes proyectos. Entonces, por eso que hay que esclarecer un poco más este tema. Le damos la palabra a Matías. Pero ahí dice sabienda o debiendo saber, o sea, si él está en otro proyecto, obviamente no tendría por qué estar informado, si no es su proyecto, no tiene que hacerse cargo. Isabel, apaga un poquito. Matías. Buenas tardes. A ver, aclarar dos cosas al principio, que la cláusula debiendo saber, a sabiendas o debiendo saber, hace la distinción entre un asesor como el que mencionaba el senador Sandoval, que es el que está tipeando simplemente, o un funcionario X que está haciendo una labor meramente administrativa, aquel profesional que está asesorando, que está entregando información, que diseña, por ejemplo, en el caso de los abogados, estrategias para evadir la ley. Porque ahí ese abogado, ese ingeniero que está diseñando, qué sé yo, una obra que está pensada para evadir la ley, o aquel contador, como fue el caso de Nova Austral en el caso de los salmones, es una persona que debía saber cuáles son las leyes y cuáles son los marcos de sus acciones legales. Y a pesar de ello le está entregando la información no a la autoridad, así que no está cumpliendo el tipo de presentar la información a una autoridad para obtener la RCA, sino a su mandante, que es el empresario. Y esa información no la dispone cualquier persona, la dispone solamente aquellos que están dentro de la empresa. Ahí, perdón, pero el abogado que hace una estrategia y puede proponérsela al titular, si el titular no lo presenta a la administración, caería en el fondo dentro del tipo. Porque nunca presenta primero, eso no es una información falsa. Hacer una estrategia no es información falsa. Y segundo, cuando yo se le presento a un titular y el titular no hace la presentación porque puede ser perfectamente que alguien escrupuloso le haga la presentación al titular y el titular decide, no, esta cuestión es falsa, yo no lo presento a la administración. Pero es que eso no es un tipo penal. Pero es que si no hay información falsa, no cae en el tipo. Por eso mismo, por eso lo que tú dices, que hacer la estrategia para evadir la ley no es información falsa, es una estrategia. Considera información falsa para evadir la ley y te puede quedar perfectamente en un informe del derecho que diga, sabe que la ley dice esto, pero yo voy a hacerlo de esta otra manera. Eso sí es información falsa. Yo iba a decir que lo mismo ocurre en el caso de otros técnicos, en el fondo en contabilidad. El contador que presenta información también falsa a la empresa mandante también tiene una cierta responsabilidad tributaria, independiente, pero es que no por el hecho de ser ciencias ambientales o ciencias biológicas va a ser menos subjetivo o basado en la realidad que la contabilidad, no necesariamente. Le damos la palabra al senador Sandoval y después al profesor. Sí, muchas gracias, presidente. Uno entiende, ¿verdad?, la idea, rastrear a lo más subterráneo quién pudiera ser, pero me da la impresión que a lo mejor pudieran caer hasta personas que incluso fueron obligadas. Lo que se pretende, ¿no es cierto?, a sabiendas de o debiendo saber. También hay gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el contexto general. Incluso estoy pensando en ese técnico, secretario ejecutivo que está tipeando el informe pertinente. Yo no tengo idea, está tipeando el informe. Claramente ese no concurre.
¿Ya? No, pero claramente debería ser, ¿no es cierto?, debería estar contenido en la ley que no concurra, porque uno da a interpretar de que pudiera caer cualquier persona, técnico, hoy día prácticamente son todos, sin excepción. Esa es la expresión que dice acá. Por eso, como decía Felipe en algún minuto dado, que quizás en el artículo 10, ¿no es cierto?, original, cuando se dice así, que el que a sabiendas presentare, o como sea, o debiendo saber, a lo mejor ¿no es cierto?, en el mismo artículo 10, a lo mejor agregándole ese mismo concepto, me refiero para salvarle la idea de usted, yo no estoy... ¿Ah? Profesor. Señor presidente, yo creo que aquí hay una situación que se extralimita en la discusión por lo que hemos podido escuchar, que produce que el texto esté relativamente ininteligible y no vaya a lo que se quiere decir. Y yo creo que bastaría con decir una cosa tan sencilla como que según el artículo 15, número 3 del Código Penal, el que facilita los medios con que se comete el delito es responsable a título de autor. Y yo creo que, dejando de lado todas las discusiones, aquí está todo el mundo de acuerdo en que el que facilita el medio con el que se mete el delito, en este caso con el que se presenta un documento falso para obtener un permiso, debe ser responsable en los términos de nuestra legislación penal, y nuestra legislación penal establece ese caso. O sea, no es necesario ponerlo, porque de la misma manera que se pone, empieza a generar problemas. Entonces, dado que podemos estar de acuerdo en que si el que facilita los medios es un empleado privado, público, el que sea, da exactamente lo mismo, está en el caso del 15 número 3 para este artículo, y lo dejamos en la historia de la ley, se entiende por qué se saca o se retira la indicación y se cumple el objetivo, que el objetivo es... No hay que dejarlo establecido porque está en el artículo 15 número 3, basta con que nosotros lo digamos. ¿Por qué retiramos la indicación? Retiramos la indicación porque este caso, si una persona concertada para la ejecución facilita el medio con que se comete, se castiga a título de autor. Y si no está completamente concertado, puede incluso ser castigado a título de cómplice si coopera por hechos anteriores o simultáneos a la comisión del delito. Dice que eso está en el marco de la ley penal. No es necesario expresarlo porque la expresión, como hemos visto en la discusión, la expresión genera más confusión que claridad. Estamos hablando de delito. ¿Podemos aludir al 315? ¿En el 315 que estaba diciendo? No. Estamos hablando de... No. En el Código Penal hay un artículo que dice que los que... Artículo 15, número 3 del Código Penal dice que responden a título de autor los que, concertados para la ejecución del delito, facilitan los medios con que se comete. Este delito es la presentación de un documento falso. Así que los que, concertados para la ejecución, facilitan los medios, el documento con información falsa en sí misma, lo presenta, está castigado por el artículo 15, número 3, y esa es una razón para poderlo suprimir, y incluimos en el caso, como decía el señor Proens, todos los que facilitan. Los funcionarios públicos, privados, todo el que participa, aún no se mejor consultor, hacer lo que está diciendo el profesor. O sea, deberíamos retirarla si estuviéramos de acuerdo y remitirnos a lo que está diciendo, al artículo que nos está diciendo. Yo no estoy de acuerdo y me voy a solidarizar con ¿No sabe lo que pasa? No. Es que yo creo que las empresas, muchas empresas, no digo todas, son especialistas en justamente proponerle a sus a los proponentes hacer este tipo de situaciones. Ya, pero queda cubierto en lo que dice el yo profesor. Yo no sé si que habían cubierto, pero no. Queda súper claro. Repítalo por tercera vez. Repítalo por tercera vez. Por eso, yo digo, no, Rafael, mire mi confianza. Yo estoy diciendo, no estoy seguro, pero como tengo fe en él, lo voy a probar. Estoy diciendo, no estoy seguro que va a lograr el objetivo, pero lo voy a apoyar de todas maneras por un problema de fe. Por tercera vez, por favor, artículo 15, aquí en número 3, los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a cabo el hecho o la presentación sin tomar parte inmediata en él, o sea, se consideran autores. ¿Ah? Entonces, en ese caso, incluye a todos. Incluye a los privados, a las empresas, a los funcionarios públicos, incluye a todos. Entonces, tenemos que remitir a la... Y solo tenemos que dejar en la historia de la ley que esta indicación se retira para evitar las confusiones que produciría con relación a la aplicación del 15 número 3.
revisarlo. yo presentar que votaron, en la Entonces, observación en el fondo, la gracia de colocarte bien respecto De los técnicos. de los riesgos que pueden incurrir, ¿no es cierto?, la indicación originaria de incorporar a personas. Estoy yo por eso. Todos la ponemos, pero... senador, ¿usted la retira, senadora? No retiraron. Ya. Lo que quiero, perdón, una pregunta aunque sea rápida. No es necesario remitirse a este artículo, pues el Código Penal se rige supletoriamente. Es señalar que los senadores retiraron indicación en atención a que está considerado En el artículo 15 número 3. Sí, eso es para la historia de la ley. Ya, para la historia de la ley. Ya. Ya, pasamos. Se está cumpliendo el... Yo tengo un planteamiento que hacerle a los senadores de gobierno. Del gobierno, yo no soy de gobierno, tampoco soy oficial, soy un senador de mi región de Aysén, represento a la gente de Aysén. Ahora que me interpreten, ¿no es cierto?, un gobierno es una cosa radicalmente distinta, pero no soy ni senador de gobierno ni senador oficialista. Usted es senador de la mitad de Chile. Yo claramente soy un senador de oposición, pero De la mitad de Chile, que no soy oficialista. ¿a qué voy? Ayer la ministra nos hizo un planteamiento de tratar de regular aspectos que tienen que ver con la persecución penal, particularmente en el ámbito del exceso que pudieran cometer algunos actores del Ministerio Público, y que para ella era muy importante. Entonces, acogimos ese planteamiento desde el punto de vista de pedirle al profesor Matus que hiciera una propuesta. El profesor Matus elaboró una propuesta y se la entregó a la ministra, que nos señaló que estaba totalmente de acuerdo con la propuesta. Entonces, yo no sé, entregársela a ustedes para que la puedan revisar. No la votemos hoy día, no estoy diciendo, para que la conozcan, para que la mediten, pero es una propuesta que va en el sentido justamente de ayudar a que se genere un cierto consenso en este proyecto que ha sido complejo. Esa propuesta el Ejecutivo y la ministra y el ministro Blume estarían de acuerdo, pero como dice el senador Sandoval, se la entregamos para que la mediten y vean si están... les parece bien. ¿Quién la tiene? La tiene, se la vamos a mandar, yo se la... No se la podemos mandar formalmente. Yo se la, ¿por qué, profesor? ¿Se la puede mandar a la comisión y la comisión nos la manda a todos formalmente? Eso es lo mejor. ¿Ya? Eso es mejor. Ya, para que quede formal. Sí. Es una propuesta, es un borrador. Si hay acuerdo ¿Alude unánime. a qué, perdón? ¿Alude a qué? Evitar la persecución En paralelo y sin mucha motivación. sin mucha motivación, Que más tienen que otras motivaciones. que tienen otras motivaciones, pero dejando a salvo la responsabilidad personal. Es decir, Claro. proteger a la empresa que denuncia a las personas que cometen los delitos y presenta las pruebas y evita con eso el shock de la persecución penal, pero y al mismo tiempo recupera el ambiente y cumple con un plan de prevención. Protegerla de la sanción penal a la empresa y evitar el problema del riesgo moral del que hablamos ayer, que se produce cuando los directivos traspasan a las empresas su responsabilidad y Una especie de delación de la empresa a sus funcionarios. Y de esa manera entonces ya no hay show de persecución, por decirlo así, porque ya está todo dicho. Bueno, esto es para que lo revisen, es parte de una solicitud a la ministra que nosotros sería un año. Pero en el contexto de que hay unanimidad. Fue algo y ya petición, que quede claro además no solo que fue petición del Ejecutivo y la disposición nuestra de colaborar en ese contexto. Bueno, seguimos el lunes entonces. Es que el lunes Pero estamos- no es feriado, es semana regional. Semana regional, sí, yo puedo, pero no sé lo que... No, pero No, disculpe. No. Ya, el jueves no pueden, ¿no es cierto? No. Presidente, no todos vivimos al lado de Santiago. No, si yo estoy preguntando. ¿sabes? No. No, La otra usted no pudo el lunes, suspendimos sí, la reunión. no, está bien, no, pero No, esta semana... esta semana no tenemos posibilidad, está bien. Yo tengo La idea el lunes, tenemos un compromiso el Con lunes 5 versión. de despachar el otro proyecto. Exacto. Lo que Dejémoslo para eso. Sí, quería preguntar, de señalar a la comisión que inicialmente también la Comisión de Agricultura iba a citar unidas. Le dijimos, ya, o sea, le digo que no.
O sea, le A digo ver, a la no secretaria. entiendo. Perdón. Unidas por Senrafor, me parece. No, pero... por Senrafor, Por porque Senrafor. entiendo que diversidad se vota hoy día. Sí. Por Senrafor. Entonces yo dije que no porque nosotros tenemos un compromiso con el Ejecutivo. Y de partir más temprano. Nosotros íbamos a partir. Ya. De Presidente, 11 a 2. Sí, tenemos que despachar Hay que el proyecto. despachar, ya. presidente, Ya. el proyecto de preinversión tenía urgencia, ¿cierto? Suma urgencia. Y tengo entendido que el plazo se venció ayer. Entonces, por si hay que pedir en sala ampliación. Por eso, pero hay que... Vamos a sacarlo el día El lunes, que quedamos comprometidos. No sé, solo saber si el sala podía hacerlo. Sí, Sí, no no caer estaba en más falta. ratificarlo en la sala, perdón. A eso. Que les vuelvo a recordar que el plazo de indicaciones es el jueves de la semana regional, jueves 1 de agosto a las ¿Para 18 cuál? horas. Para inversiones. Inversión, sí. Sí. se levanta la sesión. Ok. Gracias, profesor. ¿Tú llevas la carpeta?